Muy buenas noches, gracias por la aceptación a esta invitación. En calidad de estudiante de la Universidad Amauta Iguasi, quiero dar la bienvenida. Hagamos una pequeña presentación. Buenas noches. Buenas noches, mi estimada, y gracias por la invitación para cualquier actividad o cualquier asunto que sea, pues puedo contestarles. Gracias por la invitación. Bueno, realmente en esta oportunidad vamos a conversar, usted que conoce de cerca el tema de educación. Hagamos una pequeña diferencia en el ámbito del sector rural y también la educación en el sector urbano. ¿Cómo ha sido en nuestras comunidades de nuestros pueblos la educación? Hagamos una pequeña memoria, compañero Manuel. Sí, el tema de la educación para nosotros fue un poco, o sea, casi no había, hacia muchos anteriores en donde nosotros vivíamos, o sea, tanto existencia al Estado nos había tomado en cuenta, pero ni siquiera por la atención 100%, sino apenas a duras que teníamos a recibir las clases en comunidades. En muchas comunidades tampoco había, solamente estaba centrado la educación en los centros poblados de las ciudades, en los urbanos, tampoco rurales, tampoco estaba tomada en cuenta. Aún peor, en las comunidades no hubo la educación, ni siquiera escuela universal. Por eso hubo muchas luchas también para la educación. O sea, cuando realizaban las gestiones, cuando visitaban a las autoridades, ¿qué respuesta recibían para la educación intercultural o para la educación para el sector rural? Cuando fue, las organizaciones luchaban por la educación, desde las organizaciones provinciales, regionales, nacionales, cuando se empezó, un poco ya se tomaron en cuenta el Estado para que haya un presupuesto a que haya la educación desde las comunidades. Pero tampoco se cumplió, ni hasta el momento hay incumplimiento, digo, en carne propia que se ha visto. Por ejemplo, como sea intercultural bilingüe, se creó las organizaciones afán de vivir y fortalecer de la mejora de educación en nuestra realidad, pero tampoco hubo complemento. Pero solamente es solamente con un nombre, pero tampoco hasta el momento no existe el 100% de lo que puede ir creando como mejora la educación en el campo. Por eso es que hasta el momento no hay una educación. El gobierno de los turnos nunca se ha tomado mucho en cuenta. ¿Qué dificultades encontramos en las comunidades cuando ya tenemos de pronto una escuelita, unos profesores? ¿Qué más carecemos en las comunidades para que mejore la calidad de educación, como tal como dice en la Constitución? Sí, tenemos, la lucha fue también hasta crear que la Constitución, el derecho que debemos tener, pero tampoco no se ha respetado la Constitución. Por eso es que no asignan un presupuesto necesario para la educación, que es lo que debe ser, tanto como el hispano, tanto como intercultural bilingüe. Entonces, por eso estamos bien retrasados para nosotros, especialmente a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tienen su cultura, tienen su tradición, tienen diferentes actividades que no solamente como un idioma que se vino, sino más bien al hablar del intercultural bilingüe tiene dos idiomas que aquí en el país. Entonces ese era y fue para fortalecer. Pero tampoco desde el Estado no se ha asignado presupuesto, entonces por eso existe solamente el nombre, no, pero ya la ejecución 100%, que tampoco hay profesores que hay en las comunidades, profesores que hay, no son también preparados de